A lo largo de la historia, por el fútbol argentino han pasado grandes futbolistas extranjeros. Muchos destacaron e hicieron historia, otros no tuvieron un buen paso y también están los casos de aquellos en los que su etapa en Argentina fue breve. Estos últimos años no hubo excepción. Distintos jugadores que hoy en día son reconocidos internacionalmente dejaron su firma en el fútbol del país y en este video vamos a ver algunos casos. El criterio que elegí para seleccionar a los jugadores es que todavía continúen en actividad, que tengan cierto reconocimiento internacional y que hayan jugado varios partidos en la primera división argentina. Antes de empezar, quería invitar a todos a suscribirse al canal, subo videos todas las semanas. Radamel Falcao. Uno de los casos más emblemáticos. El Tigre ha dejado su huella en el fútbol argentino cuando recién comenzaba su carrera. Falcao debutó profesionalmente a los 13 años en el ya extinto Lanceros Boyacá, que participaba en la Primera B del fútbol colombiano. En 2001, Radamel fue comprado por River Plate por la suma de $500,000. No fue hasta 2005 cuando debutó en Primera, es decir que 4 años estuvo jugando en categorías inferiores. Con el primer equipo estuvo otros 4 años, siendo sus últimas 2 temporadas las más destacadas. Falcao ha jugado un total de 111 partidos con el Millonario, y llegó a marcar más de 40 goles. El único título que logró levantar fue el Clausura 2008, con Diego Simeone como técnico. Falcao dejó River en julio de 2009 con un largo camino por recorrer. Pasó a Porto a cambio de €5,5 millones. Alexis Sánchez. Contemporáneo a Falcao, por River también pasó otra estrella internacional, aunque en su caso por un periodo mucho más breve. Alexis ya había dado el salto a Europa, ya que desde Cobreloa había sido vendido a Udinese, pero en el conjunto italiano no contaba con mucho lugar, así que primero lo cedieron a Colo-Colo y para la 2007-2008 hicieron lo mismo, aunque esta vez a River Plate. Alexis coincidió en el Millonario con excelentes jugadores de la talla de Falcao, el Burrito Ortega y el Loco Abreu, entre otros, y al igual que el colombiano, levantó ese trofeo de la Apertura 2008. En el año en que vistió la banda, el delantero chileno llegó a participar en 31 partidos y a marcar 4 goles. Una vez se despidió de River, nunca más regresó al fútbol sudamericano. Agarró ritmo en Udinese y se convirtió en la principal figura. El resto es historia. Rodrigo Bentancur. Cruzando de vereda, por Boca también han pasado reconocidos extranjeros, y uno de los casos más recientes es el del volante uruguayo. Rodrigo tiene la particularidad de no haber jugado nunca en el fútbol de su país natal, ya que cuando era adolescente se mudó a Argentina y continuó su carrera en las inferiores de Boca. 4 años más tarde, es decir en 2015, se produjo su debut en la primera del Xeneize, cuando el mediocampista contaba solamente con 17. Bentancur jugó en Boca aproximadamente 2 años y medio. En ese tiempo llegó a registrar más de 60 partidos y un solo gol oficial, en un encuentro ante Newell's por Superliga en 2016. A mediados del año siguiente se produjo su transferencia desde Boca a Juventus, y la cifra que se terminó pagando fue de €12,5 millones. Todavía continúa en la vecchia signora. James Rodríguez. Un caso llamativo. James ha pasado por el fútbol argentino, pero no ha jugado en ninguno de los denominados 5 grandes. El colombiano tuvo un breve paso por Banfield, aunque dejó su huella y de hecho entró en la historia del club. Para comienzos del 2008, el taladro incorporó a un joven James que llegaba procedente de Envigado. El colombiano tardó poco y nada en adaptarse a su nuevo equipo, y con el paso de los partidos se iba afianzando cada vez más, hasta llegar a su momento cúlmine en 2009, donde conformando una gran delantera con el Tanque Silva, Papelito Fernández y Erviti, pudieron sacar campeón al taladro por primera vez en toda su historia. El volante ofensivo jugó en Banfield hasta mediados de 2010. Después de 50 partidos con 10 goles a favor, fue vendido a Porto al igual que Falcao, por poco más de €7 millones. Sebastián Abreu. Como era de esperar del delantero con el récord Guinness al jugador por el que más equipos pasó, el fútbol argentino no podía no abrirle las puertas. De todos los equipos por los que el delantero pasó, 3 de ellos fueron argentinos. Primero fue San Lorenzo, donde no solo tuvo una etapa sino que fueron 2. La primera cuando recién comenzaba su carrera. Dio el salto desde defensor en el año 96. Se mantuvo en el Ciclón hasta fines del 97.
y la segunda etapa la vivió en una sesión que duró un año desde Deportivo de La Coruña en la campaña 2000-2001. 7 años después, el loco volvió al fútbol argentino para jugar en River. Con el millonario estuvo los últimos meses de 2008, donde ganó el torneo local. Su último paso por Argentina fue en Rosario Central. Allí jugó los últimos meses de 2013 y todo 2014. Miguel Almirón. Muchos talentos sudamericanos eligen el fútbol argentino para jugar sus primeros años de carrera, y el paraguayo fue uno de ellos. Miguel, nacido en Asunción, llegó a Lanús en agosto de 2015, después de jugar por varios años en Cerro Porteño. La compra del chico de 21 años por parte del Granate fue un gran acierto. Almirón fue una de las figuras del equipo en el año y medio que vistió sus colores, y fue de gran ayuda para que Lanús consiga el torneo de Primera División y la Copa del Bicentenario en 2016. En total, Mike ha jugado 45 partidos y ha anotado 4 goles con el cuadro Granate. Su gran rendimiento le bastó para ser vendido a cambio de $11 millones al Atlanta United de los Estados Unidos. 2 años más tarde, estos lo vendieron a Newcastle, que es donde se desempeña actualmente. Duván Zapata, quien ahora es una de las figuras de Atalanta e integra la selección de Colombia, años atrás había pasado por el fútbol argentino. Fue cuando el delantero tenía 20 años. Zapata había dejado el América de Cali de su país para arribar a Estudiantes de La Plata. En el Pincha jugó exactamente 2 temporadas, la 2011-2012 y la 2012-2013. La primera de ellas la vivió gran parte con una lesión en el tobillo, y para 2012 fue cuando se puso nuevamente a punto. En total, Duván llegó a jugar 46 encuentros y a marcar la interesante cifra de 22 goles. Si bien no ganó títulos en su etapa con el Pincha, el colombiano se dio a conocer un poco más al mundo. En un principio iba a ser fichado por West Ham de Inglaterra, pero su pase se cayó por problemas con la visa. Finalmente terminó siendo vendido a Napoli en agosto de 2013, por un coste que según Transfermarkt roza los 7,5 millones de euros. Gary Medel. El volante chileno que actualmente juega en Bolonia también tuvo su experiencia en Argentina, más precisamente en Boca Juniors. El Pitbull representó al Xeneize aproximadamente un año y medio, entre agosto de 2009 hasta enero de 2011. Cuando cumplía los 22, Medel fue presentado en Boca en condición de cedido, procedente de su equipo formativo, Universidad Católica. En su etapa en el club de la Ribera, llegó a jugar cerca de 50 partidos y a marcar 7 goles, 2 de ellos ante River en un clásico jugado en octubre del año 2010. A comienzos del año próximo, Medel regresó a Chile y estos inmediatamente lo vendieron a Sevilla, que venía insistiendo por el jugador desde que se jugaba el Mundial de Sudáfrica. Óscar Cardoso. El delantero paraguayo fue parte de Newell's entre 2006 y mediados de 2007. Llegó desde Nacional con gran nivel y al llegar a la Lepra se encontró con varios compatriotas suyos, Justo Villar, Gavilán y Salcedo. Tacuara no tardó mucho en adaptarse a su equipo y rápidamente hizo valer el $1 millón que se pagó por él. Anotó 11 y 10 goles respectivamente en los 2 torneos que jugó para el equipo de Rosario y se convirtió en un jugador muy querido por todos los hinchas. Para la campaña 2007-2008, el artillero fue vendido a Benfica por una suma que sobrepasó los 11 millones de euros. Óscar ha sido un pilar fundamental para la selección de Paraguay en los últimos años, al igual que Paulo da Silva, quien también tuvo una experiencia en el fútbol argentino en la 99-2000, cuando jugó para Lanús antes de arribar a Italia. Juan Fernando Quintero. Uno de los casos más recientes en donde River y Colombia volvieron a tener historias en común. Quintero no ha jugado mucho tiempo en River, pero no hay dudas de que su imagen quedará en las memorias de los hinchas para siempre. Juanfer llegó en enero de 2018 en condición de cedido por parte de Porto. Su talento lo convirtió en un hombre muy importante para el equipo de Marcelo Gallardo, y su primer gran alegría con el millonario se dio en la Libertadores 2018. Su gol en la final en aquel 3-1 contra Boca inmortalizó al colombiano. River posteriormente lo compró y se adueñó de su ficha. Quintero también ha ganado la Copa Argentina y la Recopa, y tras 60 partidos y 10 goles decidió a mediados de 2020 que era hora de irse de River. El volante ofensivo de 27 años es jugador de la selección cafetera, con la cual disputó 2 mundiales y de hecho logró convertir en ambos. Luis Advíncula.
El lateral peruano ha pasado por varios equipos de distintos países y Argentina es uno de ellos. El Rayo vistió los colores de Newell's Old Boys de Rosario en 2016, correspondiente a un préstamo de parte del Bursaspor turco. En su único año en la lepra, Advíncula fue una fija en el lateral derecho. Ha jugado un total de 29 partidos por Superliga y anotó un gol, en una victoria ante Racing por 5-0. El defensor de Perú dejó Newell's a fines de 2016. Volvió a Turquía para luego ser vendido a Tigres de México. Actualmente juega en Rayo Vallecano desde 2019. Muchas gracias por ver el video, espero que les haya gustado. Un saludo a todos.